Hay una incomodidad muy particular que no se parece al estrés común ni a la tristeza evidente. No es un dolor intenso, es más bien una fricción constante. Como llevar una ropa que no te queda, pero que sigues usando porque funciona. Desde afuera todo parece normal. Desde adentro, algo no termina de encajar. Esa sensación suele aparecer cuando tu vida empieza a ir, poco a poco, en contra de tus valores. Y lo más inquietante es que no siempre lo notas de inmediato. Porque no ocurre de golpe. No es una traición evidente. Es un desliz silencioso. Una pequeña concesión hoy. Otra mañana. Otra más la semana siguiente. Hasta que un día te descubres viviendo de una forma que ya no reconoces del todo como tuya. El conflicto interno no grita. Susurra. Se manifiesta en cansancio emocional. En irritabilidad sin causa clara. En una sensación de estar dividido por dentro. Como si una parte de ti siguiera avanzando y otra se quedara atrás, incómoda, frustrada, agotada de no ser escuchada. Muchas personas creen que el conflicto interno aparece cuando haces algo malo. Pero casi nunca es así. Aparece cuando haces algo que no está alineado contigo, aunque sea socialmente aceptado, aunque sea rentable, aunque sea lógico, aunque sea lo que deberías estar haciendo. Porque los valores no son ideas bonitas. Son brújulas internas. Y cuando te mueves en dirección contraria durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a resistirse. No con palabras. Con sensaciones. Te levantas cansado aunque hayas dormido. Te cuesta entusiasmarte con cosas que antes te importaban. Te sientes irritable, desconectado, a veces incluso vacío. Y entonces te preguntas qué te pasa, sin darte cuenta de que el problema no es falta de motivación, sino exceso de incoherencia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que necesitan cambiar de actitud, ser más positivos, agradecer lo que tienen. Pero la gratitud no resuelve el conflicto interno cuando lo que está en juego es tu integridad. Puedes estar agradecido y, aún así, sentir que algo no está bien. Porque el conflicto no es externo. Es interno. Es la distancia entre lo que haces y lo que valoras. Entre lo que sostienes y lo que crees. Entre la vida que llevas y la vida que tendría sentido para ti. Y esa distancia se paga. Se paga con energía. Con claridad mental. Con paz interna. Lo más delicado es que puedes acostumbrarte a vivir así. Puedes normalizar el ruido interno. Decirte que así es la vida, que nadie vive alineado todo el tiempo, que no se puede tener todo. Y aunque algo de eso sea cierto, usarlo para justificar una vida que constantemente va en contra de ti mismo tiene un costo alto. Porque el conflicto interno sostenido no se queda en la mente. Se filtra en tus relaciones. En tu forma de hablar. En tu paciencia. En tu capacidad de estar presente. Empiezas a reaccionar más. A tolerar menos. A sentirte culpable sin saber por qué. No porque seas débil, sino porque estás dividido. Hay una parte de ti empujando hacia adelante y otra diciendo esto no es. Y cuando esa voz interna es ignorada durante mucho tiempo, no desaparece. Se transforma en síntomas. En ansiedad. En apatía. En una sensación constante de estar forzándote a vivir. Ese es el terreno donde nacen muchas crisis personales que parecen repentinas, pero no lo son. Son el resultado de años de pequeñas incoherencias acumuladas. Aquí quiero que te detengas un momento, no para analizar, sino para sentir. ¿En qué áreas de tu vida sientes que te estás forzando más de lo que te estás eligiendo? No hace falta que lo sepas todo. Basta con notar si hay alguna zona que pesa más que otras. El conflicto interno suele empezar ahí. Y lo más importante que quiero decirte desde el inicio es esto: sentir conflicto interno no te convierte en alguien ingrato, inconforme o problemático. Te convierte en alguien consciente. En alguien que todavía escucha su brújula interna, aunque no sepa qué hacer con ella. A lo largo de este recorrido vamos a ir atravesando las señales más profundas, no evidentes, no superficiales, de que tu vida puede estar yendo en contra de tus valores. No para juzgarte. No para empujarte a decisiones drásticas. Sino para ayudarte a nombrar lo que ya estás sintiendo, pero quizá no habías podido ordenar. Porque cuando nombras el conflicto, deja de ser una niebla. Y cuando deja de ser niebla, puedes empezar a elegir. Quédate. No porque tengas que cambiarlo todo hoy, sino porque entender dónde te estás traicionando, aunque sea un poco, es el primer paso para dejar de hacerlo sin darte cuenta. Hay una segunda señal que suele ser todavía más incómoda que la primera, porque no se nota desde afuera y porque, cuando aparece, muchas personas prefieren ignorarla. Empiezas a justificarte constantemente. No ante otros, sino ante ti. Te explicas por qué sigues donde estás. Te explicas por qué haces lo que haces. Te explicas por qué aguantas lo que aguantas.
Y al principio esas explicaciones suenan razonables, incluso maduras. No es el momento, tengo responsabilidades, no puedo ser egoísta, así es la realidad, podría ser peor. Son frases que tranquilizan, por un rato. Pero si te escuchas con atención, notas algo inquietante. No te estás convenciendo, te estás anestesiando. Cuando tu vida va alineada con tus valores, no necesitas justificarla tanto. Puedes explicarla, sí, pero no defenderla constantemente. No convencerte a diario de que está bien. No repetirte argumentos para soportarla. La justificación excesiva es una señal clara de conflicto interno. Porque en el fondo, justificarte implica que hay una parte de ti que no está de acuerdo. Una parte que cuestiona. Una parte que no se siente representada por las decisiones que estás tomando. Y en lugar de escucharla, la callas con razones. El problema es que las razones no silencian la incoherencia. Solo la cubren. Y esa cobertura tiene un costo emocional enorme. Empiezas a vivir en un estado de tensión suave pero constante. No estás en crisis, pero tampoco estás en paz. No estás mal del todo, pero tampoco bien de verdad. Es como si siempre estuvieras sosteniendo algo por dentro, algo que no termina de acomodarse. Muchas personas viven años así. Y lo más peligroso de esta señal es que se confunde fácilmente con madurez, con responsabilidad, con aguante. Pero hay una diferencia profunda entre sostener algo con sentido y sostener algo en contra de ti. La madurez no es traicionarte en silencio. La responsabilidad no es ignorarte. El aguante no es virtud cuando te apaga. Aquí aparece una trampa psicológica muy común. Crees que si justificas bien tus decisiones, el conflicto interno va a desaparecer. Pero ocurre lo contrario. Cada justificación prolonga el conflicto, porque reafirma una elección que tu cuerpo no termina de aceptar. Y el cuerpo siempre lleva la cuenta. Tal vez no lo notas de inmediato, pero empiezas a sentirte más cansado, más irritable, más desconectado. Te cuesta disfrutar incluso cuando hay cosas buenas. No porque seas negativo, sino porque una parte de ti está ocupada sosteniendo una incoherencia. Aquí es donde muchas personas se sorprenden al darse cuenta de algo. El conflicto interno no siempre duele como dolor, muchas veces duele como desgaste. Desgaste de explicarte. Desgaste de convencerte. Desgaste de empujarte. Y ese desgaste no se arregla con descanso físico, porque no es físico. Es moral. Es emocional. Es identitario. Es el cansancio de vivir una vida que necesita demasiadas explicaciones internas para seguir adelante. Cuando tus valores están siendo traicionados, aunque sea poco a poco, tu energía se drena. No de golpe, sino como una fuga lenta. Y cuanto más justificas, más energía pierdes, porque cada justificación es una micro renuncia a escucharte. Aquí quiero que te detengas un momento y observes algo muy concreto. ¿Cuántas veces al día te explicas por qué haces lo que haces? No a otros. A ti. ¿Cuántas veces te dices es lo que hay, no puedo cambiarlo, no es tan grave, mejor no pensar en eso? Eso no es neutral. Es información. Porque cuando algo está alineado contigo, no necesitas repetirte que no pasa nada. Simplemente pasa. Otra cosa que suele aparecer junto a esta señal es una sensación de desconexión emocional selectiva. Te notas menos sensible en algunas áreas, como si te hubieras anestesiado un poco. No porque seas frío, sino porque sentir demasiado haría evidente el conflicto. Entonces bajas el volumen interno. Te distraes más. Te ocupas más. Te llenas de ruido. No para disfrutar, sino para no escuchar. Y esto es importante decirlo con cuidado. No es que estés huyendo porque seas débil. Estás huyendo porque escuchar duele. Porque escuchar implicaría aceptar que algo en tu vida no está alineado con lo que valoras de verdad. Y aceptar eso puede dar miedo. Miedo a cambiar. Miedo a decepcionar. Miedo a perder seguridad. Miedo a no saber qué sigue. Entonces te quedas donde estás, pero justificándote. El conflicto interno, en este punto, empieza a dividirte. Hay un yo que sigue funcionando, cumpliendo, avanzando, y hay otro yo que observa en silencio, cada vez más cansado, cada vez más distante. Y cuando esa distancia se hace grande, aparecen síntomas más claros. Te cuesta tomar decisiones. Dudas más de ti. Sientes culpa sin causa evidente. Te irritas con cosas pequeñas. No porque estés roto, sino porque estás desalineado. Aquí quiero subrayar algo muy importante. No todo conflicto interno significa que tengas que cambiarlo todo. A veces, el conflicto aparece no para que rompas con tu vida, sino para que ajustes. Para que pongas límites. Para que renegocies contigo. Para que recuperes pequeñas coherencias que fuiste perdiendo.
Pero para poder ajustar, primero tienes que dejar de justificar. Porque mientras sigas explicándote por qué está bien vivir en contra de ti, no hay espacio para el cambio. Solo hay resistencia. Dejar de justificar no es tomar decisiones drásticas. Es permitirte reconocer la incomodidad sin taparla. Es decirte, esto no se siente bien, sin añadir inmediatamente pero. Ese pero suele ser el lugar donde te traicionas. Esto no se siente bien, pero es lo que toca. Esto no me representa, pero no hay opción. Esto me desgasta, pero no puedo hacer nada. Cada pero es una cancelación de tu experiencia interna. Y cuando cancelas tu experiencia interna durante demasiado tiempo, el conflicto crece. No se va. Por eso esta señal es tan importante. Cuando necesitas justificarte constantemente, es muy probable que tu vida esté yendo en contra de tus valores en algún punto clave. No porque seas incoherente como persona, sino porque la vida a veces empuja, y tú te adaptaste, quizá más de la cuenta. Más adelante vamos a entrar en señales todavía más profundas, donde el conflicto interno empieza a manifestarse en decisiones que ya no te reconoces tomando, en relaciones que no te reflejan y en una pérdida sutil de respeto propio. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esta pregunta, sin responderla del todo. Si hoy dejaras de justificarte, ¿qué parte de tu vida quedaría en silencio incómodo? Ese silencio no es tu enemigo. Es información. Y escucharla, aunque todavía no sepas qué hacer con ella, ya es un acto de alineación. Hay una tercera señal que suele doler todavía más reconocer, porque no solo habla de lo que haces, sino de en quien te estás convirtiendo. Empiezas a comportarte de formas que no respetas, y lo peor es que lo notas, pero sigues adelante. No es que te equivoques alguna vez. Es que repites actitudes que, si las vieras en otra persona, te incomodarían. Respondes con cinismo cuando antes eras empático. Callas cuando algo te importa. Aceptas dinámicas que antes te parecían inaceptables. Te vuelves más duro, más indiferente, más reactivo, y una parte de ti se da cuenta. Ese es uno de los signos más claros de conflicto interno, la pérdida gradual del respeto por ti mismo. No ocurre de golpe. No es evidente. Es sutil. Empieza con pequeños gestos, con comentarios que no van contigo, con silencios incómodos, con concesiones que antes no habrías hecho. Y cada vez que cruzas uno de esos límites internos, algo dentro se tensa. Porque tus valores no solo viven en ideas abstractas, viven en tu conducta. Y cuando tu conducta empieza a ir en dirección contraria, el cuerpo lo registra. Aparece una incomodidad difícil de explicar. Una vergüenza suave, pero persistente. Una sensación de estar fallándote. No lo hablas con nadie. A veces ni siquiera contigo. Pero lo sientes. Muchas personas creen que el conflicto interno aparece cuando haces algo grave. Pero casi siempre aparece cuando haces algo pequeño que no se siente digno. Algo que contradice tu idea de quién quieres ser. Y lo haces no porque quieras, sino porque te adaptaste. Porque era más fácil. Porque evitabas problemas. Porque así funcionan las cosas. El problema es que cada adaptación que va en contra de tus valores te cobra un precio interno. Y ese precio es el autorrespeto. No el autoestima superficial de sentirte bien contigo, sino algo más profundo, la sensación de poder mirarte sin incomodidad. La sensación de coherencia interna. De integridad. Cuando empiezas a perder eso, el conflicto interno se intensifica. Te vuelves más irritable, porque una parte de ti está enojada contigo. Te vuelves más crítico con otros, porque proyectas esa frustración. Te vuelves más duro, porque sentirte recordaría que algo no está bien. Y así, sin darte cuenta, empiezas a alejarte de la persona que eras. Aquí es donde aparece una pregunta que muchas personas evitan a toda costa. ¿Esto que estoy haciendo, me representa? No, es conveniente. No es lo normal. ¿No es lo que toca? Sí, no, ¿me representa? Cuando la respuesta empieza a ser no, pero sigues haciéndolo, el conflicto interno se vuelve crónico. Porque hay una fractura. Un quiebre interno entre el yo que actúa y el yo que observa. El yo que hace lo necesario para sobrevivir y el yo que sabe que así no quiere vivir. Y vivir dividido es agotador. Esa división se manifiesta en cosas muy concretas. Empiezas a hablar de ti con menos respeto. A minimizar lo que sientes. A burlarte de tus propias necesidades. A decir ya da igual cuando en realidad no da igual. Ese ya da igual es una señal muy fuerte de que algo importante se está erosionando. No da igual. Te importa. Solo estás cansado de luchar contra la incoherencia. Entonces eliges anestesiarte un poco. Aquí hay algo que quiero decir con mucha claridad, porque suele generar culpa. Adaptarte no te hace falso. Te hace humano.
A veces adaptarse fue necesario. A veces fue una forma de protegerte. A veces fue la única opción que sentías disponible. El problema no es haberte adaptado. El problema es quedarte ahí cuando ya no te representa. Porque entonces ya no te estás protegiendo. Te estás traicionando. Y la traición interna no necesita palabras para doler. Se siente como desgaste moral. Como una sensación de no me gusto mucho últimamente. Como una incomodidad contigo mismo que no sabes cómo explicar. Muchas personas llegan a este punto y piensan que necesitan cambiar de personalidad. Me volví frío, me volví cínico, me volví alguien que no soy. Pero casi nunca es que te hayas vuelto otra persona. Es que estás viviendo demasiado tiempo en un entorno o en una dinámica que te obliga a actuar en contra de ti. Y eso siempre deja marcas. Aquí aparece otra trampa muy común, pensar que así es la adultez. Que crecer implica endurecerte. Que ser maduro es resignarte. Que tener valores es un lujo que no te puedes permitir. Eso no es madurez. Es desconexión. La madurez no te pide que dejes de respetarte. Te pide que aprendas a sostenerte sin romperte. Cuando empiezas a comportarte de formas que no respetas, el conflicto interno ya no es solo emocional. Es identitario. Empiezas a no reconocerte. A sentir que algo de ti se está apagando o deformando. Y ese es uno de los dolores más silenciosos que existen. No duele como una pérdida externa. Duele como una pérdida interna. Es la sensación de haberte ido alejando de ti sin darte cuenta. Aquí quiero que te detengas un momento y te observes con honestidad, no para juzgarte, sino para entenderte. ¿Hay actitudes tuyas recientes que no te hacen sentir orgulloso? No perfectas, no ideales. Simplemente coherentes con lo que valoras. ¿Hay silencios que te pesan? ¿Respuestas que no te representan? ¿Concesiones que te incomodan cuando las recuerdas? Si la respuesta es sí, no significa que seas incoherente como persona. Significa que hay un conflicto interno activo. Y eso, aunque incomode, es una buena noticia. Porque significa que tus valores siguen vivos. No se han ido. Están protestando. El conflicto interno no aparece cuando no tienes valores. Aparece cuando los tienes y no los estás pudiendo vivir. Más adelante vamos a entrar en una señal todavía más profunda, donde este conflicto empieza a afectar tu forma de tomar decisiones, tu claridad mental y tu sensación de dirección. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con algo muy importante. El problema no es que a veces actúes en contra de tus valores. El problema es acostumbrarte a hacerlo. Porque cuando te acostumbras, dejas de sentir la señal. Y cuando dejas de sentirla, te pierdes. Si hoy todavía sientes incomodidad al notar que algo no te representa, cuida esa incomodidad. No es debilidad. Es conciencia. Es la parte de ti que todavía sabe quién quiere ser, aunque ahora no sepa cómo volver ahí. Hay una cuarta señal que suele pasar desapercibida porque no siempre se vive como dolor, sino como confusión constante. No sabes exactamente qué quieres, pero sí sabes que lo que estás haciendo no termina de convencerte. Tomas decisiones y, aun cuando funcionan, algo dentro queda insatisfecho. No porque hayas elegido mal en términos prácticos, sino porque elegiste desde un lugar que no era el tuyo. Cuando tu vida va en contra de tus valores, empiezas a perder claridad interna. Y esto es muy importante entenderlo bien. No es que te vuelvas indeciso por naturaleza. Es que tus valores ya no están siendo el criterio principal para decidir. Entonces, tu mente intenta compensar con lógica, con conveniencia, con miedo, con expectativas ajenas, y eso genera ruido. Mucho ruido. Empiezas a pensar demasiado cada decisión. A dudar incluso de cosas pequeñas. A preguntarte constantemente si hiciste lo correcto. A revisar mentalmente conversaciones, elecciones, caminos. No porque seas inseguro, sino porque ya no tienes una brújula clara. Los valores son eso, una brújula. Cuando decides desde ellos, puede haber dificultad, pero no suele haber confusión prolongada. Cuando decides en contra de ellos, la confusión se vuelve permanente. Porque hay una parte de ti que no se siente representada por lo que estás eligiendo. Y esa parte no se calla. Al principio solo duda, luego cuestiona, después se frustra, hasta que un día te das cuenta de que ya no confías tanto en ti mismo. Esa pérdida de confianza interna es una de las consecuencias más profundas del conflicto interno. No confías porque has aprendido, sin darte cuenta, que tus decisiones no siempre te cuidan, que eliges lo conveniente por encima de lo coherente, que priorizas la adaptación sobre la verdad interna. Y entonces aparece una sensación muy incómoda, la sensación de estar improvisando tu vida. No porque no planifiques, sino porque no sientes dirección. Vas resolviendo. Vas apagando fuegos. Vas cumpliendo.
pero no sientes que estés caminando hacia algo que te represente. Esa sensación genera ansiedad. No la ansiedad aguda del pánico, sino una ansiedad de fondo. Una inquietud constante. Como si siempre hubiera algo pendiente, algo mal acomodado, algo que no termina de cerrarse. Y esa ansiedad no se calma con más información ni con mejores decisiones racionales, porque su origen no es racional. Es identitario. Has dejado de decidir desde lo que valoras. Aquí es donde muchas personas se frustran consigo mismas. Antes era más claro, antes sabía lo que quería, antes confiaba más en mí. Y se preguntan qué les pasó. No se dan cuenta de que no perdieron claridad, perdieron coherencia. Y sin coherencia, la claridad no se sostiene. Cuando tus valores no están integrados en tus decisiones, tu mente entra en sobreesfuerzo. Trata de anticipar todo, de minimizar riesgos, de justificar elecciones, de encontrar seguridad afuera. Y eso agota. Te vuelves más dependiente de opiniones externas. Pides más consejos. Buscas más validación. No porque seas débil, sino porque ya no confías en tu propio criterio interno. Y aquí aparece una paradoja dolorosa. Cuanto más te alejas de tus valores para funcionar mejor, peor funcionas internamente. Porque el costo no se paga de inmediato. Se paga con claridad, con dirección, con paz mental. Muchas personas llegan a este punto y creen que necesitan encontrar su propósito, su pasión, su camino. Pero antes de eso, hay algo más básico. Necesitan volver a decidir desde lo que les importa de verdad, aunque no sepan exactamente a dónde los llevará. El conflicto interno no siempre pide respuestas grandes. A veces pide algo mucho más simple y mucho más difícil: honestidad al decidir. Honestidad para admitir cuando algo no resuena. Honestidad para reconocer cuando eliges por miedo. Honestidad para aceptar que estás priorizando seguridad sobre integridad. Esa honestidad no te obliga a cambiar todo, pero te devuelve claridad. Porque cuando dices estoy eligiendo esto aunque no va con mis valores, algo se ordena. ¿Duele? Sí. Pero se ordena. Ya no hay confusión. Hay un conflicto claro. Y un conflicto claro es mejor que una confusión constante. La confusión desgasta porque no sabes contra qué estás luchando. El conflicto claro, en cambio, te muestra el punto exacto donde estás dividido. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar algo revelador. Cuando están alineadas con sus valores, incluso las decisiones difíciles se sienten más livianas. Y cuando no lo están, incluso las decisiones correctas se sienten pesadas. Ese peso es información. No es pereza. No es inmadurez. No es falta de carácter. Es tu sistema interno diciendo, esto no va conmigo. Ignorar ese peso durante demasiado tiempo te vuelve confuso contigo mismo. Empiezas a no saber si confías en tus intuiciones o no, si exageras o no, si sientes demasiado o no. Y esa duda constante te roba energía, te roba presencia, te roba dirección, te roba autoestima profunda. Porque la autoestima no solo se construye con logros, se construye con decisiones que respetan lo que valoras. Aquí quiero que te hagas una pregunta incómoda, pero muy reveladora. ¿En qué decisiones recientes sentiste más confusión que convicción? No que salió mal, sino que se sintió mal aunque saliera bien. Ahí suele estar el conflicto. No porque seas incapaz de decidir, sino porque estás decidiendo desde un lugar que no te pertenece del todo. Y esto es clave. Recuperar claridad no es encontrar la decisión perfecta, es volver a usar tus valores como criterio. Aunque la decisión sea difícil, aunque genere miedo, aunque no sea popular. Cuando decides desde tus valores, algo interno se alinea. Puede doler, pero no confunde. Más adelante vamos a entrar en una señal aún más profunda, donde este conflicto empieza a afectar directamente tu energía vital, tu entusiasmo y tu sensación de sentido. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esto, sin suavizarlo. Si tu vida te confunde constantemente, no siempre es porque no sabes lo que quieres. A veces es porque sabes lo que quieres, pero no te estás permitiendo elegirlo. Y esa renuncia silenciosa es una de las formas más comunes, y más costosas, de vivir en contra de tus valores sin darte cuenta. Hay una quinta señal que suele ser la más silenciosa de todas y, precisamente por eso, una de las más peligrosas. Tu energía vital empieza a apagarse, pero no de una forma dramática, sino gradual. No estás devastado. Sigues funcionando. Cumples. Respondes. Pero algo esencial se va drenando. Ya no sientes entusiasmo genuino. Las cosas que antes te importaban ahora te pesan. Te cuesta iniciar, no porque no puedas, sino porque no hay impulso interno. Y entonces empiezas a pensar que estás cansado, que es estrés, que es la edad, que es la rutina.
Pero muchas veces no es nada de eso. Muchas veces es conflicto interno acumulado. Cuando tu vida va en contra de tus valores durante demasiado tiempo, tu energía se resiente. Porque la energía vital no viene solo del descanso o de la motivación externa. Viene, sobre todo, de la coherencia. La coherencia da energía. La incoherencia la drena. Esto es algo que pocas personas entienden al principio. Creen que están agotadas porque hacen demasiado, cuando en realidad están agotadas porque hacen cosas que no sienten propias. Porque viven desde un tengo que constante. Porque cada día hay una pequeña fricción entre lo que hacen y lo que creen. Esa fricción es costosa. No se nota el primer día, ni el primer mes, a veces ni el primer año. Pero con el tiempo, empieza a sentirse como una fatiga existencial. Una sensación de no tengo ganas de nada que no se resuelve durmiendo más ni desconectando un fin de semana. Y aquí aparece algo muy importante. Cuando la energía baja por conflicto interno, no baja de golpe, baja en silencio. No te das cuenta porque sigues siendo responsable. Sigues cumpliendo. Sigues mostrando una cara funcional. Pero por dentro, algo se va apagando. Empiezas a hacer las cosas en automático. A cumplir sin presencia. A vivir sin verdadero interés. Y ese modo automático es una defensa. Porque sentir plenamente implicaría reconocer que algo no está bien. Y reconocer eso implicaría hacerte preguntas incómodas. Entonces bajas la intensidad emocional. Te vuelves más plano, más indiferente, más desconectado. No porque no te importe la vida, sino porque te duele vivirla así. Esta es una de las señales más claras de que tu vida va en contra de tus valores. Empiezas a vivir con menos vida. No estás triste necesariamente. No estás deprimido en el sentido clínico. Pero tampoco estás vivo del todo. Y eso genera una confusión enorme, porque desde afuera todo está bien. Aquí es donde muchas personas empiezan a buscar soluciones rápidas. Cambian hábitos, rutinas, productividad. Se obligan a motivarse. Se exigen más. Se comparan con otros que sí tienen energía. Pero ninguna de esas cosas toca la raíz del problema. Porque la raíz no es falta de disciplina. Es falta de alineación. Cuando vives en contra de tus valores, tu cuerpo entra en una especie de modo ahorro. No invierte energía en algo que siente como ajeno. No empuja. No vibra. No se entusiasma. Y no es pereza. Es protección. El cuerpo no quiere gastar energía en una vida que no siente auténtica. Por eso esta señal suele venir acompañada de una sensación muy específica. La vida empieza a sentirse pesada. No difícil, pesada. Como si todo costara un poco más de lo que debería. Como si siempre estuvieras arrastrando algo invisible. Ese algo suele ser el conflicto interno no resuelto. La parte de ti que sabe que esto no es lo que quiere. La parte de ti que siente que se está traicionando. La parte de ti que se está resignando. Y esa parte no se calla. Se cansa. Aquí hay algo que quiero decirte con mucha claridad, porque suele generar mucha culpa. Perder energía cuando vives en contra de tus valores no te hace débil. Te hace honesto, aunque no lo sepas todavía. Significa que tu sistema interno no se anestesió del todo. Que todavía hay algo que resiste. Algo que no acepta vivir una vida que no se siente verdadera. Muchas personas se vuelven muy productivas viviendo en contra de sí mismas. Muy eficientes. Muy funcionales. Pero pagan un precio altísimo. Se desconectan de la alegría, del entusiasmo, del sentido. Y cuando eso ocurre, empiezan a vivir para cumplir, no para vivir. Cumplen horarios. Cumplen roles. Cumplen expectativas. Pero ya no se sienten presentes. Aquí es donde aparece una pregunta que suele doler mucho. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí genuinamente vivo? No ocupado. No entretenido. Vivo. Si te cuesta responderla, no es porque no haya habido momentos. Es porque quizá llevas tiempo viviendo desconectado de lo que valoras. Y eso no se arregla con fuerza de voluntad. Se arregla con verdad. Verdad para reconocer que partes de tu vida están drenando tu energía porque no están alineadas contigo. Verdad para admitir que te estás exigiendo vivir algo que no sientes propio. Verdad para dejar de llamarle normal a lo que te apaga. Aquí hay un punto muy delicado. Cuando la energía vital baja por conflicto interno, muchas personas se vuelven duras consigo mismas. Se exigen más. Se llaman flojas. Se comparan. Se presionan. Y eso empeora todo. Porque no es que te falte empuje. Es que tu empuje se está yendo a sostener una incoherencia. El entrenamiento aquí no es motivarte más. Es dejar de empujarte en contra de ti. A veces, recuperar energía no implica hacer más, sino dejar de hacer lo que te drena moralmente. Poner un límite. Decir que no.
reconocer que algo no va contigo, aunque no sepas todavía que lo va a reemplazar. Y esto es importante, no necesitas tener un plan perfecto para empezar a recuperar coherencia. A veces basta con dejar de mentirte en una cosa concreta, dejar de fingir entusiasmo, dejar de minimizar el desgaste, dejar de justificar lo que te apaga. Ese gesto, aunque pequeño, devuelve energía, porque la energía vital vuelve cuando te sientes en casa contigo. Más adelante vamos a entrar en la última señal, la más profunda, donde el conflicto interno empieza a afectar directamente tu sentido de identidad y tu sensación de estar viviendo tu propia vida. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esto, sin suavizarlo. Si te sientes constantemente sin energía, no siempre es porque hagas demasiado. A veces es porque estás viviendo algo que va en contra de lo que eres. Y escuchar ese cansancio no es rendirte. Es empezar a dejar de traicionarte en silencio. Ese cansancio, bien escuchado, no te hunde, te orienta. Hay una sexta señal que suele ser devastadora cuando por fin se hace consciente, porque ya no hablas solo de cansancio, ni de confusión, ni de desgaste emocional. Habla de algo todavía más profundo. Empiezas a sentir que tu vida no es del todo tuya. No en un sentido literal. Sigues tomando decisiones, sigues eligiendo, sigues moviéndote. Pero internamente aparece una sensación difícil de nombrar, como si estuvieras viviendo un guión que no escribiste del todo. Como si una parte importante de tu vida estuviera organizada en función de expectativas, demandas o caminos que no nacieron de ti. Y eso genera un conflicto interno muy particular, porque no se siente como una opresión clara. No hay un enemigo evidente. No hay una jaula visible. Lo que hay es una sensación persistente de extrañeza contigo mismo. Como si te miraras desde afuera y pensaras, ¿en qué momento terminé aquí? ¿Cuándo decidí que esto era lo que quería? ¿Esto realmente lo elegí yo, o simplemente lo seguí? Cuando tu vida va en contra de tus valores durante mucho tiempo, algo esencial se altera, la sensación de autoría. Dejas de sentirte autor de tu propia historia y empiezas a sentirte más como un ejecutor. Alguien que cumple, que responde, que se adapta, pero que ya no siente que está creando su vida desde adentro. Y eso duele de una forma muy silenciosa, porque el ser humano no solo necesita seguridad, afecto o reconocimiento. Necesita sentir que su vida le pertenece. Que, aunque haya límites, aunque haya responsabilidades, hay una coherencia interna entre lo que vive y lo que es. Cuando esa coherencia se rompe, aparece una sensación de desposesión interna. No sabes muy bien qué es, pero se siente como una pérdida. No de algo externo, sino de algo propio. Muchas personas describen esto como sentirse atrapadas, pero no siempre saben explicar por qué. No hay una prisión evidente. No hay una obligación explícita. Y eso lo vuelve aún más confuso. Porque te preguntas, si nadie me obliga, ¿por qué me siento así? La respuesta suele ser dura de aceptar, porque hace tiempo dejaste de elegir desde tus valores y empezaste a elegir desde el miedo, la comodidad, la expectativa ajena o la inercia. Y la inercia, aunque no se sienta violenta, también puede alejarte de ti. Aquí aparece algo muy importante. No hace falta que alguien te controle para que pierdas tu libertad interna. A veces basta con que tú mismo te convenzas de que no hay alternativas, de que así son las cosas, de que no es para tanto, de que no vale la pena mover nada. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de preguntarte qué quieres de verdad. Empiezas a preguntarte solo qué es viable, qué es conveniente, qué es aceptable. Y esas preguntas, aunque necesarias en algún nivel, no pueden reemplazar indefinidamente a la pregunta esencial. ¿Esto está alineado con lo que valoro? Cuando esa pregunta desaparece, la vida se vuelve ajena. Y esa ajenidad genera una sensación muy concreta, desconexión de identidad. Ya no sabes muy bien quién eres fuera de tus roles, fuera de lo que haces, fuera de lo que se espera de ti. Si te detienes, incluso puedes sentir un pequeño vértigo, porque no sabes qué harías si de verdad pudieras elegir. No sabes qué te movería, no sabes qué te entusiasmaría, no porque no exista, sino porque llevas tiempo sin escucharlo. Eso no significa que no tengas valores. Significa que los has silenciado. Y silenciar los valores no los elimina. Los vuelve tensión interna. Por eso, en este punto, muchas personas empiezan a sentir una especie de nostalgia extraña. No nostalgia por el pasado concreto, sino por una versión de sí mismas que se sentía más viva, más auténtica, más conectada. Te preguntas en qué momento perdiste eso. Y no hay una fecha clara. Fue gradual. Fue cuando dijiste sí queriendo decir no. Fue cuando callaste algo importante. Fue cuando seguiste un camino que no te representaba del todo.
Fue cuando priorizaste encajar sobre ser. Nada dramático. Nada heroico. Solo pequeñas renuncias acumuladas. Y aquí hay algo que duele, pero libera. No te perdiste porque fueras irresponsable, te perdiste porque intentaste adaptarte. Porque quisiste sobrevivir, pertenecer, cumplir, ser suficiente. Eso no te hace débil. Te hace humano. El problema no fue adaptarte. El problema fue no volver. Porque adaptarse puede ser una fase. Pero quedarse para siempre en una vida que no se siente propia rompe algo esencial. Y ese algo esencial es la sensación de libertad interna. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de sentir que tu vida expresa, al menos en parte, lo que eres. Cuando esa libertad se pierde, el conflicto interno se vuelve profundo. Ya no es solo cansancio, ni confusión, ni desgaste. Es una sensación de exilio interno. De estar viviendo lejos de casa. Y vivir lejos de casa, aunque el lugar sea cómodo, siempre pesa. Aquí quiero que te hagas una pregunta muy honesta, sin responderla todavía, solo dejándola resonar. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás viviendo más para cumplir que para expresarte? No para disfrutar, no para sentir placer, sino para expresarte como persona. Expresarte en tus valores, en tu forma de vincularte, en tus decisiones. Si esa expresión está muy limitada, el conflicto interno no es un fallo tuyo. Es una señal. Una señal de que algo en tu vida necesita ser recuperado, no necesariamente cambiado de golpe, pero sí reconocido. Reconocer que hay partes de ti que no están teniendo lugar. Reconocer que hay decisiones que no nacen de ti. Reconocer que te has alejado de lo que te importa. Ese reconocimiento no te obliga a actuar inmediatamente, pero te devuelve algo fundamental, la sensación de verdad interna. Y la verdad interna, aunque incomode, siempre libera más que la negación. Más adelante vamos a entrar en cómo este conflicto, si no se escucha, termina afectando tu sentido de sentido, tu relación con el futuro y tu capacidad de imaginar una vida distinta. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esto. Sentir que tu vida no es del todo tuya no significa que esté perdida. Significa que hay una parte de ti pidiendo volver a elegir. Y escuchar esa petición, aunque no sepas todavía cómo responderla, ya es un acto profundo de fidelidad contigo mismo. No es egoísmo. No es inmadurez. Es identidad reclamándose. Y cuando la identidad empieza a reclamar su lugar, el conflicto interno deja de ser un enemigo y se convierte en una guía. Hay una séptima señal que suele aparecer cuando el conflicto interno ya lleva tiempo activo, y es quizá una de las más dolorosas de reconocer. Empiezas a perder la capacidad de entusiasmarte con el futuro. No porque no tengas planes, sino porque esos planes ya no te generan ilusión real. Piensas en el futuro y no sientes miedo intenso, pero tampoco esperanza. Sientes algo plano, neutro. Como si el mañana fuera solo una continuación del hoy, con los mismos compromisos, las mismas dinámicas, las mismas renuncias. Y eso pesa. Porque el ser humano puede soportar el esfuerzo, la incertidumbre y hasta el dolor si siente que se está moviendo hacia algo que tiene sentido para él. Pero cuando el futuro deja de sentirse propio, la motivación profunda se apaga. No dices, no quiero vivir. Dices algo más silencioso, no sé para qué. Y ese no sé para qué es una señal clarísima de conflicto interno. Cuando tu vida va en contra de tus valores, el futuro se vuelve borroso. No porque no haya opciones, sino porque ninguna opción parece conectada con lo que eres. Entonces planificas desde la obligación, no desde el deseo. Desde la lógica, no desde la convicción. Desde lo que toca, no desde lo que importa. Y eso se nota en cómo imaginas tu vida. Te cuesta visualizarte con ilusión. Te cuesta proyectarte con entusiasmo. Te cuesta sentir que algo bueno viene. No porque seas pesimista, sino porque no te estás imaginando viviendo desde tus valores. Te estás imaginando sobreviviendo dentro de una estructura que no te representa. Y aquí ocurre algo muy delicado. Muchas personas confunden esta señal con realismo. Se dicen que ya no creen en ilusiones, que ya no esperan mucho de la vida, que ya entendieron cómo funciona todo. Pero en realidad no es realismo. Es resignación encubierta. El realismo no apaga el deseo. La resignación sí. Cuando tus valores están vivos en tu vida, el futuro puede ser incierto, pero no es plano. Hay curiosidad. Hay algo que tira. Hay una sensación de a ver qué pasa. Cuando tus valores están traicionados, el futuro se siente como una carga que hay que sostener. Y sostener un futuro que no te ilusiona desgasta profundamente. Aquí es donde muchas personas empiezan a vivir en el presente de forma distorsionada. No porque estén conectadas con el ahora, sino porque evitan pensar en el después.
Se enfocan solo en pasar el día, en cumplir la semana, en llegar al fin de mes. No por elección consciente, sino porque mirar más allá duele. Duele porque no se ve algo propio. Y entonces aparece una vida cada vez más corta en perspectiva. No en tiempo, sino en sentido. Todo se vuelve inmediato, funcional, operativo. Sin profundidad. Sin horizonte. Ese achicamiento interno es una señal clara de conflicto interno avanzado. Porque los valores no solo orientan tus decisiones actuales, también orientan tu futuro. Te dan una dirección, aunque no sepas el camino exacto. Cuando esa dirección se pierde, la vida se vuelve reactiva. Reaccionas a lo que viene. Respondes a lo que toca. Te adaptas a lo que aparece. Pero no sientes que estés construyendo algo que te represente. Y eso va erosionando la esperanza silenciosamente. No la esperanza ingenua. La esperanza adulta. La sensación de que tu vida, con todo y sus límites, tiene un sentido que reconoces como tuyo. Cuando esa esperanza se debilita, muchas personas empiezan a buscar escapes. No necesariamente destructivos, pero sí compensatorios. Más distracción. Más consumo. Más ruido. Más ocupación. No para disfrutar, sino para no sentir el vacío de sentido. Pero ningún estímulo externo puede reemplazar la alineación interna. Aquí hay algo que quiero decir con mucha claridad, porque suele generar vergüenza. No sentir entusiasmo por el futuro no te hace ingrato ni débil. Te hace honesto con un conflicto que ya no puede seguir ignorándose. Tu sistema interno está diciendo, así como voy, no me veo. Y eso no es un defecto. Es una señal de ajuste. El conflicto interno, en este punto, no te está pidiendo que tengas todas las respuestas. Te está pidiendo que dejes de imaginar un futuro que no te representa y empieces, al menos, a cuestionarlo. No para cambiarlo todo hoy. No para tomar decisiones drásticas. Sino para recuperar algo esencial, la capacidad de desear desde tus valores. Desear una vida más coherente. Desear decisiones más honestas. Desear relaciones más alineadas. Ese deseo, aunque no se traduzca aún en acciones concretas, devuelve vitalidad. Porque el futuro vuelve a abrirse. No como un plan cerrado, sino como una posibilidad. Y la posibilidad es el alimento de la esperanza. Aquí quiero que te hagas una pregunta profunda, sin responderla del todo, solo dejándola vibrar. Si pudieras vivir de una forma más alineada con tus valores, aunque fuera un poco, ¿cómo se sentiría tu futuro? No qué harías exactamente. ¿Cómo se sentiría? ¿Más liviano? ¿Más auténtico? ¿Más vivo? Si al imaginar eso sientes algo, aunque sea una chispa mínima, esa chispa es información. Significa que tus valores no están muertos. Están esperando espacio. Y cuando empiezas a darles espacio, incluso antes de cambiar nada externamente, algo interno se reordena. El futuro deja de ser solo una carga y vuelve a ser un territorio posible. Más adelante vamos a entrar en la última señal, la más profunda de todas, donde el conflicto interno se manifiesta como una ruptura con tu sentido de verdad personal. Y también vamos a empezar a cerrar este recorrido, no desde la urgencia de cambiar, sino desde la calma de entender. Pero antes de avanzar, quédate con esto. Si no logras entusiasmarte con tu futuro, no siempre es porque no tengas opciones. A veces es porque ninguna de esas opciones está alineada con lo que valoras de verdad. Y escuchar eso, aunque incomode, es el primer acto real de fidelidad contigo mismo en mucho tiempo. Hay una octava señal que suele aparecer cuando el conflicto interno ya no puede seguir escondiéndose, porque empieza a tocar algo muy íntimo. Empiezas a traicionar tu propia verdad emocional. No solo lo que haces, sino lo que sientes. Empiezas a invalidarte por dentro. Te dices que exageras, que no es para tanto, que deberías estar bien, que hay gente peor. Y aunque esas frases suenen razonables, algo en ellas se siente frío. Como si te hablaras desde afuera, no desde adentro. Como si fueras juez de ti mismo en lugar de testigo. Cuando tu vida va en contra de tus valores durante demasiado tiempo, llega un punto en el que ya no solo traicionas lo que quieres, sino también lo que sientes. Y esa es una de las formas más profundas de conflicto interno. Porque tus emociones dejan de ser información y se convierten en estorbo. No las escuchas. Las corriges. Las minimizas. Las empujas a un lado. Y al hacer eso, te partes por dentro. Empiezas a vivir una vida donde lo que sientes no tiene demasiado lugar. Sigues funcionando, pero desconectado. Sigues avanzando, pero anestesiado. No porque no tengas emociones, sino porque aprendiste que sentirlas no cambia nada, o incluso empeora las cosas. Entonces te adaptas. Te vuelves más racional de lo necesario. Más irónico.
más distante. No como elección consciente, sino como defensa. Esta señal es muy delicada, porque muchas personas la confunden con fortaleza emocional. Creen que ya no se afectan tanto, que ya aprendieron a manejarse. Pero en realidad no están manejando sus emociones, las están desconectando. Y desconectar emociones no da paz. Da vacío. Un vacío extraño, difícil de explicar. No duele intensamente, pero tampoco se siente vivo. Es como vivir con el volumen interno muy bajo. Nada entusiasma demasiado, nada duele demasiado. Todo pasa, pero no atraviesa. Ese estado suele aparecer cuando el conflicto interno ya ha durado demasiado tiempo sin resolverse. Cuando sentir la verdad duele más que ignorarla. Entonces el sistema interno decide, mejor no sentir tanto. Pero aquí hay una verdad importante. Cuando invalidas lo que sientes, invalidas una parte de ti. Y eso erosiona profundamente la relación contigo mismo. Empiezas a desconfiar de tus emociones, a dudar de tu intuición, a preguntarte si lo que sientes es legítimo o no. Y esa duda interna te vuelve más manipulable, más influenciable, más dependiente de criterios externos. Porque si no confías en lo que sientes, ¿en qué confías? Aquí es donde el conflicto interno se vuelve muy silencioso, pero muy profundo. Ya no se manifiesta solo como cansancio o confusión, sino como una pérdida de contacto contigo mismo. Te cuesta responder preguntas simples como, ¿qué quiero? ¿Qué me duele? ¿Qué necesito ahora? No porque no exista una respuesta, sino porque llevas tiempo sin permitirte escucharla. Y eso genera una sensación muy particular, la sensación de estar viviendo a medias. No estás mal del todo, pero tampoco estás bien de verdad. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes bien casi por inercia. No porque sea mentira, sino porque ya no sabes muy bien cómo estás. Te desconectaste de ese registro. Esta es una señal muy fuerte de que tu vida va en contra de tus valores, cuando para seguir funcionando necesitas no sentir demasiado. Porque vivir alineado con tus valores no siempre es cómodo, pero sí es vivo. Hay emoción. Hay resonancia. Hay una sensación de verdad interna, incluso cuando hay miedo o dolor. Cuando eso desaparece, algo importante se está apagando. Y aquí quiero decirte algo con mucha claridad, porque suele generar vergüenza. No sentirte conectado con tus emociones no significa que seas frío o insensible. Muchas veces significa que has tenido que apagar algo para poder sostener una vida que no te representa. Eso no te hace débil. Te hace sobreviviente. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. El conflicto interno, en este punto, no te está pidiendo que vuelvas a sentirlo todo de golpe. Te está pidiendo algo más básico, que dejes de invalidarte. Que dejes de decirte que lo que sientes no importa. Que dejes de corregirte emocionalmente todo el tiempo. Porque tus emociones no son el problema. Son el termómetro. Y cuando ignoras el termómetro durante demasiado tiempo, el cuerpo busca otras formas de avisar. Aparece apatía. Aparece irritabilidad sin causa clara. Aparece desconexión. No como castigo, sino como señal. Aquí hay algo muy importante. Reconectar con tus valores pasa necesariamente por reconectar con tus emociones, incluso con las incómodas. Porque los valores no viven solo en ideas morales. Viven en lo que te duele, en lo que te indigna, en lo que te conmueve, en lo que te da paz. Si no te permites sentir eso, te quedas sin brújula. Y por eso esta señal es tan profunda. Cuando te invalidas emocionalmente, el conflicto interno ya no es solo una tensión, es una desconexión de identidad. Pero también aquí hay una buena noticia, aunque no lo parezca. Si estás notando esta desconexión, significa que todavía hay una parte de ti observando. Una parte que se da cuenta de que algo no está bien. Una parte que no se anestesió del todo. Esa parte es la que puede empezar a volver. No con grandes decisiones. No con cambios drásticos. Sino con pequeños actos de honestidad emocional. Decirte, esto sí me duele. Decirte, esto no me representa. Decirte, esto me está apagando. Sin justificarte. Sin corregirte. Sin minimizarlo. Ese gesto, aunque parezca pequeño, es enorme, porque es el inicio de la reconciliación contigo. Más adelante vamos a cerrar este recorrido integrando todas estas señales y mostrando qué es lo que realmente está en juego cuando tu vida va en contra de tus valores, y cómo empezar a alinearte sin romperlo todo, sin culpa y sin prisa. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esto, con suavidad pero con firmeza. Si has tenido que dejar de sentir para poder seguir viviendo, no es porque seas débil. Es porque llevas tiempo viviendo algo que no honra lo que eres. Y escuchar eso no te hunde, te devuelve. Porque el conflicto interno no viene a destruirte.
Viene a recordarte quién eres cuando no te traicionas. Hay una última señal que suele aparecer cuando todas las anteriores ya han estado presentes durante un tiempo, y es la más profunda de todas, porque no se manifiesta como síntoma puntual, sino como una ruptura silenciosa con tu verdad personal. No con una idea moral, no con una creencia externa, sino con esa sensación íntima de saber cuando algo es verdadero para ti, y aún así seguir adelante como si no lo supieras. Es el momento en que empiezas a vivir en una especie de doble registro. Por fuera, tu vida continúa. Por dentro, algo se ha ido apagando lentamente. Ya no te preguntas con honestidad si algo va contigo. Te preguntas si es sostenible, si es aceptable, si es lo que toca. Y aunque esas preguntas son legítimas, cuando reemplazan por completo a la pregunta esencial, ¿esto es verdad para mí?, el conflicto interno se vuelve estructural. Aquí no hay grandes dramas. Hay una renuncia silenciosa. Renuncias a decir lo que piensas. Renuncias a sentir lo que sientes. Renuncias a desear lo que deseas. No porque no lo sepas, sino porque has aprendido que vivir desde ahí tiene un costo que no te sientes capaz de pagar, todavía. Y ese todavía se convierte en años. Esta es la señal más clara de que tu vida va en contra de tus valores, cuando sabes, pero no te permites actuar desde lo que sabes. Cuando tu intuición está viva, pero tu conducta ya no la sigue. Cuando hay una brecha estable entre tu verdad interna y tu vida externa. Esa brecha no siempre duele como dolor agudo. Duele como distancia. Como una sensación de estar viviendo un poco fuera de foco. Como si nada terminara de sentirse completamente real. Muchas personas describen esto como vivir en automático. No porque no piensen, sino porque dejaron de escucharse. Porque escuchar implicaría reconocer una verdad incómoda, que algo importante en su vida no está alineado con lo que son. Y aquí es donde el conflicto interno deja de ser una señal puntual y se convierte en un estado. Un estado de autodesconexión. Un estado de adaptación crónica. Un estado de traición silenciosa. No intencional. No maliciosa. Pero constante. Y ese estado tiene consecuencias profundas. Empiezas a sentir que tu vida no te pertenece del todo. Que avanzas, pero no te expresas. Que cumples, pero no te realizas. Y aunque logres cosas, aunque todo vaya bien, hay una sensación persistente de vacío que no se llena con logros, reconocimiento o estabilidad. Porque no es un vacío externo. Es un vacío de coherencia. La coherencia no es perfección. Es alineación suficiente entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando esa alineación se rompe durante demasiado tiempo, el conflicto interno se vuelve existencial. Ya no es solo esto me cansa. Es esto no soy yo. Y vivir desde ese lugar tiene un costo muy alto. Empiezas a perder el respeto por tu propia verdad. Y cuando pierdes eso, pierdes algo fundamental, la capacidad de confiar en ti. Porque si no actúas desde lo que sabes que es verdad para ti, ¿en qué te apoyas? Aquí es donde muchas personas llegan a un punto de quiebre. No necesariamente una crisis visible, sino una sensación profunda de no puedo seguir así, aunque no sepan exactamente qué significa así. Y ese punto no es el final. Es el inicio. Porque el conflicto interno no aparece para castigarte. Aparece para despertarte. Para señalarte, con cada una de estas señales, que hay una distancia creciente entre tu vida y tus valores. No para que rompas todo. No para que te vayas de golpe. No para que tomes decisiones impulsivas. Sino para que empieces a volver. Volver a escucharte. Volver a tomarte en serio. Volver a darle valor a lo que sientes y sabes. Volver no siempre implica cambiar de vida. A veces implica cambiar la forma en que la habitas. Poner un límite donde antes callabas. Decir una verdad pequeña. Dejar de justificar una incoherencia. Reconocer una renuncia que te duele. Esos gestos parecen mínimos, pero son profundamente reparadores. Porque cada vez que eliges no traicionarte, aunque sea en algo pequeño, el conflicto interno pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de crecer. Empieza a transformarse. Se transforma en claridad. En dirección. En una incomodidad honesta que ya no te paraliza. Y esa incomodidad honesta es mucho más sana que la anestesia. Aquí quiero decirte algo con absoluta claridad y sin suavizarlo. No estás fallando por sentir conflicto interno. Estás fallando contigo solo si sigues ignorándolo. El conflicto no es el problema. El problema es la negación. Porque negar lo que sientes y sabes te fragmenta. Escucharlo, aunque no sepas aún qué hacer, te integra. La integración no es inmediata. Es un proceso. Pero empieza con un gesto muy concreto. Dejar de mentirte en lo esencial. Dejar de decir que no pasa nada cuando sí pasa. Dejar de decir que te da igual cuando no te da igual.
Dejar de decir que así es la vida cuando algo en ti sabe que no tiene por qué ser así. Ese gesto no te obliga a actuar hoy. Te obliga a ser honesto hoy. Y la honestidad interna es el primer acto real de alineación. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. El conflicto interno deja de ser un enemigo constante y se convierte en un diálogo. Ya no te ataca. Te orienta. Te muestra dónde te estás traicionando. Te muestra dónde necesitas volver a ti. Te muestra qué valores están pidiendo espacio. Y poco a poco, sin ruido, sin dramatismo, empiezas a reconstruir una vida más habitable. No perfecta, no ideal, pero tuya. Una vida donde no tienes que justificarte tanto. Donde no tienes que anestesiarte para seguir. Donde no tienes que traicionar tu verdad para encajar. Eso no ocurre de golpe. Ocurre decisión a decisión. Límite a límite. Verdad a verdad. Y aquí quiero cerrar este recorrido con algo que es importante que escuches despacio. Vivir alineado con tus valores no te garantiza una vida fácil, pero te garantiza una vida en la que puedes mirarte sin romperte. Y eso, en una vida humana, es enorme. Si este espacio te ayudó a ponerle palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, cuídalo. Dale like no como aprobación superficial, sino como un gesto de respeto hacia tu propio proceso. Suscríbete si quieres seguir explorando estos temas con profundidad y honestidad. Y si conoces a alguien que vive dividido por dentro, compartir esto puede ser una forma silenciosa de decirle: no estás solo. Y si te nace, deja un comentario. No para explicar tu vida, no para demostrar nada. Tal vez solo para decir: esto me tocó. A veces, reconocer eso ya es un acto de coherencia. Recuerda esto: incluso si mañana vuelves a dudar, incluso si el conflicto sigue ahí, no estás roto por sentirlo. Estás vivo. Y tu vida te está pidiendo algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Que vuelvas a elegirte sin traicionarte. Aunque sea poco. Aunque sea lento. Aunque todavía no sepas cómo terminará. Porque cuando dejas de vivir en contra de tus valores, algo se ordena por dentro. Y desde ahí, incluso las decisiones difíciles se sienten más verdaderas. No más fáciles. Más verdaderas. Y eso, en el fondo, es lo que siempre has estado buscando.